Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, están otra vez aquí en la Caja de Pandora. Yo soy Luis Palacios y hoy tenemos desde Perú al profesor Jan Guillón. ¿Qué tal, Jan? Muy bien, muy bien. He llegado ayer en Lima porque empezó viernes el proyecto Sentido en Lima y ya he dormido muy bien, entonces el jet lag está muy bien. Bueno, como veis, hoy está en una terraza de un hotel, o sea que tiene una pista buena. Nada, deciros, recordaros, como él ha dicho bien, del 7 al 10 de noviembre, o sea, este fin de semana tenemos Proyecto Sentido en Perú, pero quiero comentaros que hay una charla informativa gratuita sobre la biodescodificación biológica de las enfermedades. Y aquí en el YouTube y en el Facebook he puesto los datos de inscripción. Tenéis un correo, Mente. equipo@cienciadelamenteperú.com y tenéis dos números de teléfono que podéis también llamar. Y donde he puesto el dato de Proyecto Sentido, también tenéis un número de contacto, pero también podéis entrar a través del enlace de cristianfrech.com, que os da directamente. Y recordaros también que empezamos las bases aquí en Barcelona, en España. Bueno, hay dos ciclos. El primer ciclo del 24, 25 y 26 de enero y 21, 22, 23 de febrero, los dos en Barcelona, para empezar. Y la introducción a la biodescodificación práctica el 14 de diciembre, que lo hace Patricia. Y el taller de creencias y terapia 13, 14 y 15 de diciembre. Es que lo digo todo ya de carrerilla, que lo tengo aquí todo apuntado. Y luego más Muy adelante bien. también os contaré también lo de la escuela de pasar, que también tengo aquí apuntados unos cuantos. El poder de crear en Cusco, Perú, del 13 al 17 de noviembre. Y el campo holográfico en Argentina del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Y luego también hay una caminata. También una caminata en Navacerrada, Sierra de Madrid, cerrar ciclos 2019, abril 2020, domingo 15 de diciembre. O sea que tenemos un mes completito ya, no vas a parar, no te van a dejar descansar, ¿eh? Sí, sí, entre dos talleres descanso. Muy bien, muy bien. Pues familia, yo voy a dejar con Jan que tenemos cómo desprogramar un conflicto y tiene que ver con la biodecodage o descodificación biológica como conocemos, o sea, la temática con la que vamos a abrir hoy la ponencia. Pues adelante, Jan, todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Estoy aquí para hablar en el cuadro de la formación en descodificación biológica, biodecodage pratique de la Escuela Francesa de Christian Flech. Y me gustaría hablar de un tema que a la vez es un tema a la vez teórico y concreto. Es decir, que en descodificación a menudo hablamos de tener un conflicto, de desprogramar un conflicto, y yo en este charla me gustaría poner precisión y cómo se hace eso. Entonces vamos a empezar para hablar de qué es un conflicto. Con la descodificación decimos, tengo un conflicto, resolver un conflicto, desprogramar un conflicto, ¿de qué hablamos? Recordamos que en biodecodage práctica, la hipótesis de la descodificación es que detrás de una enfermedad tiene un conflicto no resuelto, un conflicto emocional inconsciente no resuelto. Es eso que hablamos. Es decir, que la hipótesis de la descodificación es que la enfermedad no es mi cuerpo que, que se dispara, no es mi cuerpo que hace errores. La hipótesis de la descodificación es que la enfermedad es la solución de adaptación en términos de supervivencia. ¿Pero adaptación a qué? Adaptación a un conflicto. Y entonces, si la enfermedad es la adaptación a este conflicto, lo que nos va a interesar en primero es cómo se graba este conflicto dentro de nuestro inconsciente y cómo desprogramar este conflicto. Eso es el tema que quiero enfocar ahora. Entonces, cuando hablamos de un conflicto, debemos recordar que eh, un conflicto se va a colocar de manera muy concreta y precisa. Cuando hablamos de conflicto en descodificación, hablamos de un bioshock. ¿Un bioshock qué es? Es un shock vivido con 4 pilares. Es decir, que este shock, para que se convierta en un bioshock, es decir, algo que puede generar una adaptación en términos de supervivencia que llamamos enfermedad, este shock es, en primero, repentino, dramático, sin solución y vivido en el aislamiento. Vivido en el aislamiento no significa que estás solo cuando vive el bioshock, significa que tú
no expresa nada de lo que sientes, de lo que pasa dentro de ti en relación a este bioshock. Entonces, para que un conflicto se graba en nuestro inconsciente, tenemos que hacer un bioshock, que este shock que es repentino, dramático, sin solución y vivido en el aislamiento. Pero cuando vamos a vivir este bioshock de esta manera, con estos 4 pilares, lo vamos a vivir con una emoción inconsciente en el momento del bioshock. Y esta emoción inconsciente es lo que en descodificación llamamos un ressenti. Un ressenti es una emoción inconsciente que se graba en el momento del bioshock. Es decir, que para mí también la precisión de la biodescodificación va a este punto de hacer la diferencia entre una emoción y un ressenti. ¿Cuáles son las diferencias entre una emoción y un ressenti? Una emoción es consciente y estable. Es decir, que cuando va a pedir a una persona que ha vivido un shock, ¿qué sientes? La primera respuesta que te va a dar es una emoción que es consciente. Siento injusticia, impotencia, rabia. Y entonces, esta emoción es consciente, es por eso que es fácil para la persona decir, siento impotencia o injusticia. Pero además, esta emoción es estable en el tiempo. Es decir, que esta persona puede sentir esta rabia 2 minutos, 2 horas, 2 días, 2 semanas. Se puede quedar aquí mucho tiempo porque esta emoción es consciente y estable. Pero lo que vamos a buscar es mucho más, vamos a decir, profundo, es lo que vamos a llamar el ressenti. Y el ressenti es, vamos a decir, para ser sencillo, esta emoción inconsciente que se ha grabado en el momento del bioshock. Y esta emoción inconsciente que llamamos el ressenti es inestable y fugaz. Es decir, que no podemos quedarnos 2 horas en este ressenti. ¿Por qué? Porque cuando vamos a conectar este ressenti, se va a liberar este ressenti. Y eso es la base para desprogramar un conflicto. Entonces, vamos a reponer las cosas en el orden. Un conflicto es un bioshock vivido con un ressenti. Un bioshock es un shock que es vivido de manera repentina, sin solución, dramática y en el aislamiento. Cuando voy a vivir este bioshock, lo voy a vivir con una emoción inconsciente que se llama el ressenti. Y entonces, a partir de este segundo, cuando vivo este bioshock con este ressenti, eso se va a grabar en mi inconsciente y se va a quedar aquí toda la vida. ¿Por qué? Porque vamos a decir que el fallo del inconsciente es que él no conoce el tiempo. Entonces, como él no conoce el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Es que ahora que se ha grabado dentro de mí esta emoción inconsciente, este ressenti, que está relacionando al bioshock, para mi inconsciente eso es verdad todo el tiempo. ¿Qué significa? Significa que el tiempo no hace su trabajo, porque a veces la creencia que tenemos es, pero eso ha pasado hace 20, 10 años, ya he perdonado, he olvidado, no pasa nada. Mentira. Porque por tu inconsciente todavía está actual, porque él no conoce el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Significa que si tú has vivido un shock hace 2 días o 20 años, es lo mismo, está grabado en tu inconsciente. Y como está grabado en tu inconsciente, tu cuerpo va a hacer la solución de adaptación en relación a este ressenti que está grabado en tu inconsciente, que llamamos la enfermedad. Entonces, lo que nos va a interesar en descodificación es de poder desprogramar este conflicto, porque a partir de este conflicto se genera una adaptación en el cuerpo que llamamos la enfermedad. Eso es la hipótesis. Entonces, el otro componente que debemos tomar en cuenta es que a veces podemos pensar, he vivido este shock y una semana, un mes después aparece el primer síntoma. Entonces, voy a pensar que es porque he vivido eso hace 2 semanas que yo tengo esta enfermedad. No. Y eso es el otro aporte de la descodificación. Este evento que ha pasado, este shock, y después, algunas semanas después, aparece el síntoma de la enfermedad. Eso es lo que llamamos el conflicto disparador. En español tiene una palabra que nunca puedo decir, que se llama desencadenante, no sé qué. Luis, ¿cómo se dice?
en español? Has dicho conflicto disparador. Sí, porque he dicho disparador y no desencadenante, no sé cómo se recuerda. Cuando me venga te lo digo, es que es como conflicto desencadenante. Eso, que es una palabra que no puedo decir, entonces voy a utilizar para disparador porque para mí es muy complicado de decir. Entonces, este conflicto disparador es después de este conflicto que va a aparecer el síntoma de la enfermedad. Pero no es eso que está al origen emocional de la enfermedad. Lo que vamos a buscar es el conflicto programante. ¿Qué significa eso? Significa que el conflicto programante es un bioshock, es decir, un shock que he vivido de manera repentina, dramática, sin solución y en el aislamiento. Cuando vivo este bioshock, lo vivo con una emoción inconsciente que se llama el ressenti. Pero cuando voy a vivir este bioshock, es la primera vez de mi vida que vivo este bioshock con este ressenti. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que ocurre es que en este conflicto programante se va a agravar esta información dentro de mí. Pero no estoy enfermo, no pasa nada. Y 6 meses, 5 años, 20 años después voy a hacer otro conflicto que llamamos disparador. ¿Y cuál es el punto en común entre el programante y el disparador? Es el ressenti. Significa que aquí, la primera vez que he vivido el bioshock con el ressenti se va a grabar dentro de mí. Y cuando voy a hacer el conflicto disparador con el mismo ressenti que el programante, el disparador va a despertar el programante y aquí mi cuerpo va a empezar a hacer la solución de adaptación que llamamos la enfermedad. Entonces, en descodificación, cuando llamamos de desprogramar un conflicto, es desprogramar el conflicto programante. Porque es eso que está al origen del síntoma, según la hipótesis de la descodificación. Entonces, ¿cómo desprogramar este conflicto? Primera cosa es tomar en cuenta que lo que debemos desprogramar no es el conflicto disparador, es el conflicto programante y que el punto en común entre el programante y el disparador es el ressenti. Entonces, una vez que he encontrado este conflicto programante, aquí llegamos al tema de esta charla, es cómo desprogramar este conflicto que se ha grabado, este conflicto programante. Es a la vez sencillo y un poquito sutil. ¿Por qué? Porque lo que debemos entender es porque este conflicto programante que he vivido hace 2 años, hace 20 años, todavía está activo en mi inconsciente, todavía es verdad. Porque el ressenti todavía está grabado. Recuerdo que el ressenti es la emoción inconsciente que se graba dentro de mí en el instante, en el segundo de bioshock. Y cuando voy a vivir este bioshock, no soy consciente que voy a sentir eso en el más profundo de mí. Entonces, el punto al cual debemos llegar es tocar esta emoción inconsciente, este ressenti. Y aquí vamos a entrar en algo más sutil, es decir, que cuando vamos a encontrar este evento programante, en primero vamos a hablar del evento, por supuesto. Fue terrible, ha pasado eso, eso, eso. Entonces, cuando estoy hablando del evento, estoy hablando de lo que ha pasado al exterior de mí, el evento que está afuera, que es el bioshock. Pero si hablo del evento, no se va a transformar nada. Lo que debe tocar es, cuando se pasa este evento, ¿qué siento en lo más profundo de mí? Entonces, para que sea más fácil, voy a tomar un ejemplo. Imaginamos que tú estás en un semáforo y estás esperando para cruzar una avenida, por ejemplo. Y en un momento, entonces el coche va muy rápido, y en un momento, delante de ti, muy rápidamente, cruza un perro, y delante de ti, un coche atropella el perro. Entonces, aquí es el bioshock o no. ¿Por qué? Porque imagínate que tú odias a los perros, va a estar feliz que tiene un perro menos en la tierra. Y entonces para ti no es un bioshock. Pero si tú amas a los perros, va a ser terrible de ver esta violencia, la muerte de este perro delante de ti. Eso es un ejemplo de un bioshock. Es repentino, no te esperas vivir eso, dramático, sin solución. Y en vez de expresar todo lo que sientes, lo va a guardar dentro de ti. Pero es la primera vez que va a vivir este bioshock con un ressenti específico. Imaginamos que
la emoción consciente es el horror de vivir, de ver la muerte de este perro. Eso es tu emoción consciente. Pero detrás de esta emoción tiene un ressenti muy profundo inconsciente que se va a grabar dentro de ti en este momento. Entonces, si regresamos a este programante, cuando te vamos a hacer la pregunta, cuando tú ves el perro morir delante de ti con esta violencia, ¿qué sientes? ¿Qué vas a responder? Vas a responder no un ressenti, pero una emoción. La emoción consciente. Porque la primera cosa que va a responder a menudo no es la emoción, me va a hablar del evento. Es horrible de ver el perro morir de esta manera y el tío del coche que llevaba demasiado rápido y de escuchar este ruido. Y eso es el evento exterior. Entonces, por supuesto, es importante de empezar a expresar eso. Pero si tú expresas de lo que pasa afuera, no va a liberar dentro de ti esta información que se ha grabado en este momento. Entonces, la primera etapa natural que tenemos es de hablar del evento exterior. Entonces, vamos a seguir, pero cuando tú estás enfrente de este horror para ti, ¿qué sientes? Es horrible, no puedo ver eso. Pero es fácil para ti, es fácil de responder, es horrible, no puedo ver eso. Porque es algo consciente. Entonces, eso hace parte de la capa emocional. Pero cuando para ti es horrible de ver este perro morir de esta manera, ¿qué sientes de más profundo? Y aquí puede empezar a sentir como más tensión en el cuerpo, una emoción que empieza a surgir dentro de ti como una ola, por ejemplo, y puedes tener calor, frío, empieza a temblar, y al momento va a saltar una palabra, como casi una palabra que te sorprende y que puede ser es asqueroso, por ejemplo, de ver eso, o impotencia. ¿Okay? Y cuando tú vas a sacar esta palabra, casi sin controlar, sin darte cuenta, asqueroso o impotencia, al mismo tiempo que vas a sacar esta palabra, te va a llenar de una emoción tremenda, tu cuerpo va a reaccionar, pero 2, 3 segundos después vas a sentir un alivio tremendo. Vas a sentir que tu cuerpo se relaja, que la emoción se apacigua. Podemos tener la imagen de una ola gigante y que va lentamente a la orilla de la playa. Y entonces te vas a sentir tranquilo, como liberado. Y es algo un poquito raro porque vas a decir una palabra muy dura para ti, muy difícil, pero cuando la puedes decir, algo se transforma. Y eso es desprogramar un conflicto. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando tú vas a encontrar la palabra que puede nombrar esta emoción profundo inconsciente que se ha grabado en el momento del bioshock y que fue inconsciente, casi de manera instantánea se va a liberar el conflicto. Y entonces la traducción biológica es que tu cuerpo se relaja, la emoción se apacigua y empezar a estar tranquilo. Y eso se llama desprogramar un conflicto. ¿Cómo yo puedo saber que desprogramo un conflicto? Porque he encontrado el conflicto programante, no el disparador. Recuerdo, el conflicto programante es la primera vez que viví el bioshock con este ressenti específico. Y cuando ha encontrado este evento, tiene la capacidad de ir hasta esta emoción más profunda e inconsciente que ha vivido en este momento, y cuando la puede expresar con tus palabras, con tus gestos, con tus gritos a veces, se libera esta información de ti. Y cuando esta información se ha liberado de ti, no está grabado en tu inconsciente. Y como no está grabado en tu inconsciente, ¿qué ocurre? Tu cuerpo no necesita hacer la solución de adaptación que llamamos la enfermedad. Pero tengo una mala noticia por algunos. Eso no se puede hacer solo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a llegar, puede encontrar el conflicto programante solo a veces, pero liberar este ressenti, esta emoción inconsciente, es casi imposible hacer solo. ¿Por qué? Porque para tu inconsciente, este ressenti es como una zona de peligro, porque aquí fue un drama terrible. Entonces tu inconsciente te va a proteger para nunca tocar este tema. Es por eso que solo va a estar difícil de encontrar este punto. Y es que aquí necesita una ayuda terapéutica para llegar a este punto de estrés muy grande por tu inconsciente. Y entonces en esta ayuda
cuando va a poder tocar, nombrar y expresar este ressenti que está grabado, de manera instantánea se libera la información de tu inconsciente y tu cuerpo no tiene la necesidad de hacer la solución de adaptación. Entonces, eso es la manera, para mí, la más concreta de explicar de cómo se desprograma un conflicto. Entonces, para resumir, desprogramar un conflicto es encontrar el conflicto programante, es decir, es la primera vez que hago un bioshock con un ressenti específico y es la primera vez que yo puedo sentir este ressenti en mi vida. Y una vez que he encontrado este conflicto programante, lo que es importante no es hablar del evento exterior, no es hablar de la emoción consciente, que es fácil de conectar. Esta emoción estable, yo la puedo sentir horas y quedarme bloqueado aquí, pero es de ir más profundo y encontrar este ressenti, el liberarlo. Y entonces cuando se libera tiene algo raro, que estoy diciendo, expresando algo terrible, siento este sufrimiento que he vivido en este momento, pero 2 segundos después ya todo se transforma, mi cuerpo se relaja, la emoción se apacigua y se acabó. Se acabó, ¿qué significa? No significa que va a olvidar lo que ha pasado, pero significa que está archivado. Significa que después cuando va a pensar este evento ya es como aquí podemos decir es pasado porque no tiene reacción emocional, no te duele, ya se acabó la historia. Y eso es lo que llamamos desprogramar un ressenti. Entonces, la última cosa que quería decir es, para definir más específicamente un ressenti, podemos decir que lo podemos explicar a través de una ecuación. Podemos decir que el ressenti está igual al bioshock más el sistema de creencia de la persona. Es decir, el ressenti, voy a repetir, el ressenti igual a bioshock más sistema de creencia de la persona. Bioshock es el evento exterior, el perro que está atropellado delante de ti y que muere. Este bioshock es repentino, dramático, sin solución y vivido en aislamiento. Pero este bioshock lo va a vivir con un ressenti específico porque tiene un sistema de creencia específico. ¿Qué quiero decir? Cuando he hablado del perro, he dicho, puede tener una persona que odia a los perros. Entonces, para esta persona no es un problema este perro que muere delante de ella. Al revés, es un alivio. ¿Por qué? Porque tú, que amas los perros, no tienes el mismo sistema de creencia que la persona que odia a los perros. Es por eso que enfrente a un mismo evento, los dos van a tener una reacción emocional interna totalmente diferente, y lo que puede ser un shock para una persona no lo es para otro. Entonces, en esta ecuación tenemos una clave muy importante que nos explica por qué el evento exterior no es el problema, es cómo lo voy a vivir. Y el ressenti es el bioshock más el sistema de creencia. Entonces, para mí este sistema de creencia se divide en 2 subsistemas, que es lo que llamo tu sistema de creencia personal, que significa, es tu sistema de creencia que está conectado a tu experiencia personal, que empieza a tu concepción, tu vida fetal, tu nacimiento, hasta el día de hoy. Y después tiene un sistema de creencia invisible, que es la herencia transgeneracional inconsciente que viene de tu familia. Y es por eso que el adjunto de estos 2 sistemas, a la vez personal e invisible que viene transgeneracional, hace que enfrente este evento lo va a vivir de manera dramática, sin solución repentina en el aislamiento. Voy a dar un ejemplo. Imagínate que tiene un bisabuelo que que ha hecho la Primera Guerra Mundial, que estaba en las tranchas, ¿se dice? ¿Luis? Se dice trincheras. Trincheras. Que estaba en las trincheras y que tu bisabuelo ha visto muchos amigos matados por obús, es decir, sus cuerpos, ¿cómo decir?, machacados, y ha visto este horror, esta violencia de la muerte. Pero tú, si tú estás vinculado a este bisabuelo, lo que puede pasar es que cuando tú ves la muerte del perro, se va a activar también esta memoria transgeneracional detrás de sí, que hace que lo va a vivir de una manera que te parece enorme, como si está exagerando las cosas. Y no, porque se está abriendo otra memoria. Es por eso que lo que nos va a interesar para desprogramar un conflicto es cuál es este ressenti inconsciente, cómo ha vivido en lo más fondo de tu alma, de tu célula, de tu tripa, de tu corazón,
este evento exterior y hablar de eso para liberar esta información. Porque solamente cuando tú puedes expresar esta información inconsciente que llamamos el ressenti, cuando tú la expresas, tu inconsciente tiene la información que ya se acabó la guerra y aquí puede cerrar el archivo. Porque nuestro cerebro no funciona en el sistema de va a borrar la información, va a archivar la información. Entonces, cuando un conflicto se resuelve porque se expresa el ressenti del programante, se va a archivar en la memoria inconsciente. No significa que se olvida, significa que no está activa y que tú cuando te conectas a este evento no tiene una reacción ni corporal ni emocional. Entonces, más o menos es eso que yo quería compartir, descubrir para algunos, aclarar para otros, y espero que los puede ayudar a entender un poquito mejor cómo funciona dentro de nosotros todo nuestro sistema inconsciente en relación a nuestra biología. Vamos a dejar un espacio para las preguntas, si vosotros tenéis algunas. Espero. Sí, es que estaba compartiendo en los grupos de Facebook los datos vamos a comentar los eventos antes de continuar con las preguntas, pero sí, las personas que quieran preguntar nos ponen pregunta en mayúscula, 2 puntos, nos dicen su nombre, el país y formulan la pregunta en mayúscula. Sobre todo la gente que está en Facebook de la Caja de Pandora y en el YouTube de la Caja de Pandora, aunque está compartido en 6 chats más, o sea que es una locura, no una cantidad de chats, pero ya podéis empezar a hacer las preguntas. Vamos un momento a comentar las actividades. Tenemos 2 tipos de actividades. Primero, la escuela de Christian Fletch, la escuela de descodificación biológica o biodecodage, que aquí Jan Guillón es profesor y en la cual del 7 al 10 de noviembre en Perú, o sea, es decir, esta semana, este fin de semana, va a hacer el proyecto Sentido. Sí, voy a hacer el proyecto Sentido en Lima, en Perú, viernes, sábado, domingo, pero es 2 talleres en uno, porque voy a hacer los ciclos biológicos memorizados y proyecto Sentido, porque esos son los 2 descubrimientos de Marc Frechet. Es Marc Frechet que ha descubierto los ciclos y el proyecto Sentido, que son 2 conocimientos para mí fundamentales. Cuando yo he descubierto eso, me ha cambiado la vida y me ha ayudado mucho. Y en los ciclos biológicos memorizados vamos a ver por qué repetimos las cosas de manera muy precisa, a una edad precisa, a un momento preciso, porque nuestro inconsciente tiene la memoria de los números y de las fechas. Entonces, porque el inconsciente tiene la memoria de los ciclos de las fechas, vamos a repetir. Entonces, vamos a aprender a descubrir nuestros ciclos para encontrar nuestro programante. Entonces, el interés de un ciclo es, para mí, 2 cosas. Nos permite fácilmente de encontrar un programante cuando hacemos los ciclos biológicos memorizados y también hacer terapia preventiva porque puede encontrar un programante aunque no ha tenido disparador todavía. Eso me parece interesante. Entonces, está en Lima este fin de. Deciros que la web es www.christianfletch.com, ahí están todos los datos, pero lo tenéis en el YouTube y en el Facebook, en una pestañita de ver más, sale todo el texto con todos los enlaces, WhatsApp, correos y ahí podéis clicar y directamente os meten la publicidad. Deciros también que está la charla informativa gratuita también en Lima, Perú, sobre biodescodificación biológica de las enfermedades y están también aquí también los datos para inscribirse, anotarse para ir a la charla gratuita que también da Jan Guillón. Eso cuando, sí, ¿no? Sí, entonces voy a dar esta charla jueves de las 6:30 a las 8 en Lima. El contacto que está en la charla de Ciencia de la Mente es el mismo contacto que para apuntarse al taller de Proyecto Sentido. Entonces, esta charla que voy a hacer jueves es para presentar un poquito qué es la descodificación, cuáles son las especificidades y cómo funciona. Es a la vez una charla de información para la gente que son interesada para conocer un poquito mejor la descodificación, que tal vez quiere empezar la formación, pero que quiere más información. Entonces, es de las 6 a las 8. Entonces, voy a hacer esta charla. Y en esta charla, por supuesto, vamos a tener el tiempo de hacer preguntas, responder a preguntas, como hacemos aquí, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí tenéis el cartel, que lo podéis ir viendo. Sí. Os comento un poquito también. Luego tenemos las bases, 1 en Barcelona, en España, sí, del 24 al 25, 26 de enero, y se vuelve a repetir una segunda edición, que podéis ir, pues si no va bien esa fecha, 21, 22 y 23 de febrero, también en Barcelona, España. Sí, entonces en España vamos a empezar bases, como en Perú en próximo año se empieza bases. Entonces,
Las bases de la descodificación son en España 6 módulos de 3 días. Fin de, es donde el viernes empezamos el viernes a las 3, 3 y media y acabamos el domingo a las 3 y media más o menos. Entonces las bases para mí es una parte de la formación muy importante porque son bases, pero también porque tú aprender un montón de cosas concretas. Es decir, que lo que me gusta en la formación que compartamos en la escuela de Christian Flesch es que toda la teoría está al servicio de la experiencia. Es decir, no es una formación solamente teórico, voy a entender, pero tiene mucha práctica, protocolo terapéutico para poner en práctica lo que aprende y entonces un protocolo terapéutico que después se puede utilizar si es terapeuta con un paciente y es también un camino de transformación, porque, como digo, la terapia, la formación no es una terapia, pero tiene efecto secundario de transformación como una terapia porque va a ser mucho protocolo terapéutico a la vez del lado del guía y del lado del paciente. Y entonces el testimonio de la gente que han hecho bases es que tiene mucha transformación en su vida porque está experimentando todo eso. Pero cuidado, también la formación no puede reemplazar la terapia, pero se puede empezar a mover muchas cosas. Yo deciros que la escuela de Christian Flesch, si entráis en la página web, tenéis bastantes países aquí en América y Sí. también en Europa. En Francia, en España se hace en Madrid y Barcelona, pero tenéis Argentina, tenéis Perú, tenéis en Estados Unidos, en México, Colombia, no sé, unos cuantos países. Podéis entrar en la página web y podéis ver en cada país cuando empieza vuestro primer, o sea, es decir, cuando empiezan las bases, luego las bases de segundo año y luego los monográficos. Entonces, entráis y podéis ver el ritmo que se está haciendo en cada país y qué profesores son los que tocan. Sí, también en Francia tiene París, Aix-en-Provence, Strasbourg, tiene varias ciudades en Francia donde tiene formación también. Luego también deciros que aquí en Barcelona, donde yo estoy actualmente, que también tiene su residencia normalmente Jan, entre Madrid y Barcelona, tiene ahí también una introducción a la biodecodage práctica, que lo va a hacer Patricia Bartolomé, que hemos tenido un vídeo esta semana con ella, la semana que viene también, que la podéis seguir, también profesora de bio, también es muy interesante la temática de lo que cuenta, la podéis seguir. Y el tercer ciclo, un seminario abierto, se llama Creencias y Terapia, 13, 14 y 15 de diciembre, también aquí en Barcelona, con Brigitte Penot. Sí, sí, Brigitte donc es francesa, y entonces ella hace más de 25 años que enseña la PNL, entonces está muy experta, pedagógica, y lo hace muy bien. Entonces es una oportunidad de hacer este taller con Brigitte, que también está muy estructurada y que para entender la creencia es importante. Entonces el taller de creencia es abierto a toda la gente que han hecho biodescodificación, bases, por lo menos, pero son abiertos a gente que no han hecho la formación con nosotros, pero que son terapeutas en otras cosas. Entonces no es totalmente abierto como proyecto sentido o transgeneracional, pero si tú recibe pacientes terapeuta en otra técnica, puede hacer creencia. ¿Por qué? Porque el tema de la creencia es un tema a veces un poquito que pide un poquito de sutileza, de dificultad un poco. Entonces, si la gente no ha hecho por lo menos bases, que son terapeutas en otras cosas, es que están acostumbrando la relación terapéutica. Y bienvenidos a todos. Y esto era todo a través de los más cercanos que hemos querido comentaros un poquito de la escuela de Christian Flesch. Ahora vamos a la escuela de Le Passage, que aquí es precisamente Jan Guillón, su propia escuela, ¿no?, con la que él empezó, y también da sus formaciones que también van un poco unidas de la mano de lo que estamos hablando. Y entonces tiene el poder de crear en Cuzco, Perú, del 13 al 17 de noviembre, campo holográfico en Argentina del 30 de noviembre al 6 de diciembre, y luego en Madrid hay una caminata, cerrar ciclos 2019 y abril 2020, se refiere la caminata. Entonces será el domingo 15 de diciembre en Navacerrada, Sierra de Madrid. Y romper las limitaciones hacia la abundancia en Madrid, en España, 21 y 22 de diciembre. O sea, para empezar el año que te toque la lotería y esas cosas, ¿no? Y puedes empezar a ganar dinero. Vamos a intentar. Pues venga. Sí, el poder de crear lo va a hacer en Cusco también. Vamos a estar en residencial, entonces es muy bonito y poderoso. Vamos a estar en un lugar que se llama Pisac y con toda la energía de Cusco y
Y todo eso yo creo que va a ser un taller muy, muy bonito, porque el poder recrear activa tu poder personal y romper la limitación hacia la abundancia. Son los dos talleres en uno. Y tengo muchas ganas de compartir este taller. Y campo holográfico en Capilla del Monte también, que va a estar excepcional, porque Capilla del Monte es un sitio fabuloso. Y el lugar vamos a donde estar. Además, vamos a hacer excursión dentro del retiro. Entonces va a estar una experiencia muy, muy bonita. Estoy muy contento de estar aquí por esa experiencia. Pues muchas gracias, Jan. Vamos a empezar ahora ya con las preguntas o comentarios. Primero voy a empezar con los comentarios. Aquí en el chat de Facebook nos dice Patricia Yitsakai García. Nuestro cerebro no borra la información, la archiva, por eso después se activa. Jan fue mi profesor y un excelente pedagogo. Soy psicoterapeuta y debo mis experiencias, gracias y saludos desde Chile. Y luego dice ella misma, la mayor parte del aprendizaje fue estar en escucha y él me enseñó eso. Muchas gracias, me alegro mucho si he podido compartir esto contigo, muchas gracias. Muchas gracias, voy a aprovechar de dar las gracias a todos por su presencia, por su confianza y por compartir. Jan también es mi profe, o sea que también, también le damos las gracias. Él también ha estado aquí enseñándonos muchas cosillas. Aquí y también a ustedes a través de la caja de Pandora. Tenemos a Michelle que nos dice, quiero trabajar y generar dinero con esto. Conozco varias terapias, pero no sé cómo empezar a generar dinero con esto. Y abajo Patricia me dice, haz el taller del dinero de Jan Guillot, que lo tenemos en Aulas Pandora, que lo podemos hacer durante todo el año. Mira, algo solamente para decir dos cosas. Lo que me aprendí la descodificación, que me parece una clave terapéutica, es que lo que llamamos el problema es la solución del inconsciente. ¿Qué significa? El problema, lo que llamo problema es la enfermedad. No quiero estar enfermo, quiero tener salud. Quiero estar en pareja, pero estoy solo. Quiero tener dinero, pero no tengo dinero. Eso lo llamo el problema. Pero para nuestro inconsciente, si quiero estar en pareja y que estoy solo, es que la solución es de estar solo. Si para mi inconsciente la solución es de no tener dinero, no voy a tener dinero. Si la solución para mi inconsciente es de hacer esta adaptación, va a tener la enfermedad. Entonces, la primera primera pregunta que debemos hacer es, ¿por qué es la solución de tener esta enfermedad? ¿Por qué es la solución de no tener pareja? ¿Por qué es la solución de no tener dinero? Pero la solución ¿a qué? La solución a una memoria inconsciente. Y mientras que no reconocemos y no liberamos el resentido de esta memoria inconsciente, nuestro inconsciente va a seguir haciendo la solución. Entonces, la primera cosa que tienes que preguntarte es, ¿por qué es la solución de no tener dinero? Y mirar en tu historia qué memoria puede estar en coherencia con esta solución. Perfecto. Vamos ahora, bueno, ya entramos en el chat de YouTube y entramos aquí ya con Colombia, con Mili desde Colombia. Mi conflicto está en mi sistema reproductor, miomas. ¿Cómo lo trabajo? Es lo que he explicado, es decir, que un mioma, mio significa músculo, entonces es el músculo del útero. Entonces, el útero sirve a recibir el niño. Entonces, tiene que encontrar el conflicto programante que está al origen de este mioma. Entonces, en descodificación tenemos una lectura precisa entre la enfermedad y el ressenti que está detrás de la enfermedad, porque el ressenti está vinculado a la función del órgano. Entonces, el ressenti del cuerpo del útero es un conflicto con la norma, algo que no es normal. El músculo es un conflicto de impotencia. Entonces, tiene algo que no es normal con un ressenti de impotencia en relación a lo que se vive como la descendencia. Eso es la frase general. Y con esta frase general, en terapia va a ir a buscar la primera vez que ha vivido este bioshock con este ressenti y desprogramar con un terapeuta lo que hemos explicado, y eso se llama hacer terapia en biodescodificación. María José desde España nos pregunta que si la biodescodificación trabaja las adicciones y si es así, ¿cómo se trabajaría con la cocaína?
Es un tema muy fuerte. Es decir, cuando una persona está en una dependencia, eh, necesita un trabajo muy seguido. No se puede hacer en alguna sesión que se va a resolver porque tiene un tema muy fuerte detrás. Lo que debemos entender en relación a una dependencia, que sea cocaína o alcohol u otras cosas, es que la sustancia es el medicamento, es decir, que la cocaína es la solución o el alcohol es la solución a otras cosas. Entonces, lo que debemos encontrar es a qué la cocaína o el alcohol o otras cosas está la solución. Entonces, cada droga tiene como conectado un ressenti específico, un problema específico, y eso tiene que trabajarlo en terapia con alguien que maneja bien la descodificación. Y salir de la dependencia no solamente es sanar lo que está al origen de esta dependencia, pero también llegar a la autonomía. Y para eso también es aprendizaje, cambio de creencia. Entonces es un trabajo terapéutico que pide tiempo, paciencia y regularidad. Desde Argentina nos pregunta Camino al arco iris, ¿el resentir solo sale a través de la enfermedad? El ressenti solo sale a través de la enfermedad. Si entiendo bien, es que ella dice que si tiene un ressenti se puede expresar solamente a través de una enfermedad. Vamos a decir que si hay una enfermedad es que tiene un ressenti grabado a nivel inconsciente. Es más en este sentido. Sí. Vamos a ir ahora un momentito a los otros chats que tengo. Vamos a otro chat y nos dicen, nos dice Brenda, ¿cómo se puede hacer para cerrar ciclos de infidelidades? Mi padre me lo ha pasado a mí y vengo repitiendo esto toda mi vida. Gracias. Entonces, aquí es más un patrón que un ciclo. Entonces, un patrón es algo que se repite. Y entonces, si tu padre estaba en la infidelidad, que tú también estás en la infidelidad, es que tú estás en lealtad a tu padre. Entonces, tienes que buscar por qué necesitas estar en lealtad a tu padre. Marta nos dice, hace un año falleció mi madre y aún estoy muy mal. Siento culpa a pesar de haberme hecho cargo de ella. ¿Cómo hacer salir de ese dolor? Gracias desde Uruguay. ¿Okay? Entonces, ¿cómo decir? Un duelo necesita tiempo, pero no es porque pasa el tiempo que se hace el duelo. ¿Por qué? Porque puede tener conflictos que bloquean el duelo y entonces el tiempo no hace su trabajo. Y uno de esos conflictos es la culpa. ¿Por qué? Si siento culpa, la única manera de aliviar la culpa es de castigarme. Entonces no puedo liberar el dolor porque la necesito para castigarme. Entonces, a veces, la culpa es lo que llamo la emoción secundaria. Es decir, que la culpa está aquí para tapar una emoción más difícil. Y lo que tapa la culpa es la impotencia. Es decir, que si es insoportable sentir impotencia, voy a caer en la culpa. ¿Por qué? Porque si es mi culpa, yo puedo hacer algo. Y entonces es una manera de no entrar en impotencia. Entonces mi propuesto es, en vez de mirar la culpa, mira toda la impotencia que has sentido en relación a tu madre, porque yo creo que es eso el bloqueo, liberar esta impotencia, y que no es la culpa. Porque la culpa es irracional, porque tú has hecho todo lo que podía, lo que decía, entonces aquí tiene que mirar la impotencia. Y ahora tenemos Edith desde Perú. Como está en Perú, pues te puedes apuntar a la formación o a la charla gratuita. Sí, por supuesto. Para saber un poquito. Hola desde Perú. ¿Cómo trabajo la somatización por ansiedad? La ansiedad puede tener diferentes somatizaciones, entonces cada somatización nos va a dar una información precisa. Si es tu sistema dermatológico, si está en tu sistema respiratorio o digestivo, y entonces esos son ressentidos específicos, entonces vamos a trabajar a partir del síntoma que genera la ansiedad y eso nos da información. Silvi nos dice, ¿son nuestros puntos ciegos los que no vemos nosotros mismos? ¿Los tiene que hacer un especialista?
No, porque si tú dices lo tiene que hacer un especialista, significa que tú no vas a hacer nada. Los puntos ciegos necesitan el acompañamiento de un terapeuta que te va a permitir de ir a donde tú no puedes ver que está el problema. Eso es la clave. Pero en terapia, no es el terapeuta que hace el trabajo, es el conjunto de los dos. La metáfora que tengo es que imagínate que va a hacer la ascensión de una montaña. Para hacer esta ascensión necesita contratar un guía de alta montaña. Y este guía te va a enseñar el camino, te va a evitar los peligros, encontrar los caminos buenos, pero el guía no te va a cargar en su espalda, tú vas a caminar hasta arriba. La terapia es lo mismo. Tú haces el proceso y la persona te guía, pero tú lo haces, no tiene que esperar que el otro lo va a hacer para ti. Vale. Marta Álvarez dice, hola, infinitas gracias por las herramientas que brindas con tanta generosidad. ¿Cuándo vienes a Buenos Aires? Hemos dado antes una fecha de Buenos Aires, pero si entráis tanto www.christianfletch.com o entráis en la escuela Le Passage, que he dado los datos en YouTube y en el Facebook, están en la parte escrita, tenéis las fechas de todos los países, pero así, el campo holográfico en Argentina, 30 de noviembre al 6 de diciembre. Sí, eso es en Capilla del Monte Seca de Córdoba y no es descodificación. Pero tiene una formación completa de descodificación en Argentina. Estoy en la web de Cristian, tiene todos los talleres. Omar, bonjour desde España. El no querer ir a clase, al trabajo, al gimnasio o cualquier otro lugar puede considerarse un conflicto. Gracias. Si es algo que te limite, que te bloquea, lo podemos considerar como un conflicto. La primera cosa que debemos ver es, si no puedo ir a clase, si no quiero ir a clase, si no quiero ir al gimnasio, ¿eso me limita? No, entonces no es un conflicto. Si te limita, sí es un conflicto. Vale, ahora vamos con Eugenia desde Italia. Yo tengo un conflicto con mi hija. Lo mismo pasó conmigo y mi mamá, con la diferencia que yo nunca la dejé de ver. Ella no me quiere ver ya, desde hace 10 años. Gracias. Sí, vamos a decir, por desgracia, es el conflicto de la repetición transgeneracional. Si no tenemos resuelto una historia, nuestro hijo no lo va a reflejar como un espejo. Y es una de función de los hijos es de estar un espejo a nuestro propio conflicto inconsciente. Entonces, trabaja la historia con tu madre antes de todo. En vez de enfocar en tu hijo, aunque esta situación es muy dramática y difícil y lo entiendo, tiene que trabajar la historia todavía no resuelto a nivel ressenti emocional con tu madre. Y desde Argentina nos dice, ¿hay terapeutas en Argentina Sí. formados por la escuela? Sí. En la web de christianfletch.com tiene una lista de toda la persona validada por la escuela en todos los países. Yo comento que cuando habléis de biodescodificación o descodificación biológica, aseguraros que tengan hecha la formación de los ciclos de los 3 años, que tienen el título de biopsicoterapeuta y que son de la escuela de Christian Fletch, porque hay otras escuelas que se han puesto un título parecido, pero no somos nosotros. Es decir, hacen otras cosas, pero no es biodescodificación como tal. Entonces, aseguraros que es de la escuela de Christian Fletch y que es un terapeuta cualificado. Entonces, como ha dicho, www.christianfletch.com, entráis en el país y ahí veréis que también están los montadores de eventos que también nos pueden ellos derivar a esos terapeutas, aunque están también los terapeutas. Sí. Pregunta desde España, ¿los conflictos pueden desaparecer si nos olvidamos de ellos? Gracias. No, porque olvidar significa estar en la negación, pero a nivel inconsciente todavía están grabados. Vale, voy tirando. Silvia nos dice, cuando hay muchos esguinces y fracturas en el cuello, muchas gracias, un beso. Es lo mismo porque el cuello y no la pierna. Eso tiene un sentido biológico. Entonces aquí tenemos que mirar el ressenti que está conectado a cada parte del cuello para hacer la terapia de manera más precisa. Sonia nos dice desde Argentina,
¿cómo se puede ver la memoria inconsciente para saber que tenemos que desprogramar? En Eso el caso de falta de dinero, por ejemplo. es, es, eh, eso se llama hacer terapia, es decir, que en terapia, como digo, no podemos hacer el proceso solo, entonces necesitamos ayuda porque es inconsciente. Entonces tiene diferentes estrategias terapéuticas, diferentes protocolos, y en el tema del dinero tiene muchos temas que comparto en el taller de dinero y también en el libro que yo tengo, que se llama Dinero, ¿estás ahí? Aquí en el libro están explicados todos los conflictos mayores, vamos a decir. Perfecto. Vamos ahora con Yeza o Geza. ¿Es posible desprogramar la ansiedad o está también es síntoma de algo más? Gracias desde México. Y la ansiedad es el síntoma de algo más. Y se puede desprogramar, sí, por supuesto. Vale, ahora tenemos a Aisha. ¿Qué significado tiene nacer con malformación? Oreja derecha cerrada. Herencia familiar. Sí, mira, no voy a responder a esta pregunta o a otras de decir, ¿qué significa esto, porque eso está escrito en los libros, lo van a encontrar. Y además para responder necesitamos mucho más precisión, estar con la persona, hacer pregunta. Y entonces esta respuesta la puede encontrar en los libros. Lo que puedo decir es que si un bebé nace con una malformación, es que este bebé está expresando una información de la historia familiar. Es decir, que tenemos que ver qué ha pasado más allá de la vida fetal en toda la familia hasta 4 generaciones arriba. Perfecto. Yo comentaros que Christian Fletch tiene, como he dicho, muchos libros, pero ha sacado hace poco uno nuevo que realmente es el diccionario, pero mejorado. O sea, había un diccionario más antiguo, ahora se ha hecho bastante más extenso y ahí están todos los conflictos. Pero luego también tiene una serie de libros que son, sería para nosotros el segundo año de formación, por parte de conjunto. Y también se va diciendo todo lo que puede ser el síntoma. Están los libros y el diccionario que pueden complementar a que ustedes puedan tomar conciencia cuando se los leen y luego también cuando vayan a clase pues ya tienen una base bastante buena, ¿no? Para poder continuar, porque realmente es una teoría bastante que te lo explica todo. Sí, entonces en el diccionario vamos a tener la información general y con eso tiene muchas cosas. Y después tiene los pequeños libros que son por aparato. Tiene el aparato neurológico, endocrinología y dermatológico. Y aquí tiene más precisión sobre cada órganos y cada conflicto. Son muy bien hechos. Perfecto. Bueno, pues vamos a cerrar ya solo con una pregunta y ya cerramos. Nos dice Carla Müller, mi pareja sufre de trastorno de ansiedad. ¿Se puede mejorar de alguna forma? Saludos. Sí, claro, la terapia sirve a eso. Lo que debemos entender es que nada está como congelado, fijado. Si tenemos un síntoma, recordamos que es la solución del sistema inconsciente. Entonces, haciendo procesos terapéuticos podemos mejorar muchas cosas. Tenemos este poder todos. Luego decirnos por las personas que se dice se oye fatal, no, a ver, ahí hay una cosilla, yo lo estoy escuchando y mal no se oye. El único problema es que hay un perro detrás que no se calla porque no la atienden. A ver, hay que decir que ya no está en casa, va a dar la formación en Perú, está en un hotel, ya ha buscado el sitio donde el wifi o el wifi estaba mejor y entonces ha sido en la terraza. Lógicamente, cuando estás en una terraza, tienes los ruidos externos. Sí, aquí tiene obras que están al lado, tal vez es eso que eso ya lo siento, pero eso estaba el único lugar que tiene el mejor wifi, pero no el mejor ambiente sonoro, lo siento. Pero bueno, a veces pasan estas cosillas y bueno, es lo que hay. Por lo menos hemos aprovechado de que hemos tenido la formación o la enseñanza que nos ha podido dar hoy Jan y si lo escucháis, al principio se escuchaba perfectamente, que todo lo que es la parte teórica podéis verla las veces que queráis. También deciros que hay un playlist con todos los vídeos de Jan, de la escuela francesa, de biodecodage, de Christian también, es que tengo 3 playlists, el de Jan, el de la escuela francesa y el de Christian con todos sus vídeos para que podáis ver todo lo que queráis saber sobre descodificación, ¿no? O también lo que hace Jan, toda la formación que da de todos los estilos,
que básicamente Jan también trabaja, hay que decir que él es científico también y que también trabaja desde un punto que une la ciencia y el espíritu. Entonces, la formación que también da Jan intenta integrar muchas metodologías. Lo digo porque es muy interesante poder entrar a esos vídeos y poder verlos. Y familia, si os ha gustado lo que os habéis visto, pues ya sabéis, compartir en vuestras redes sociales, grupos de WhatsApp y sobre todo, pues ya sabéis, podéis ver infinitamente lo que queráis de vídeos. Sí, también lo que quería añadir para acabar es que a menudo podemos, por ejemplo, tenemos un amigo, una persona de la familia que tiene un problema y si a esta persona lo hablamos o le decimos de comprar un libro, no lo va a hacer o cuando lo hablamos no funciona. Entonces, una herramienta que es muy bonita es decir a la persona, mira este video. Y a veces ha funcionado. Lo he dicho porque muchos alumnos me han dicho que de mandar una video a una persona, eso es fácil y le puede entrar la información. Entonces, es lo mismo. Si este video piensas que puede ayudar a una persona, compártela. Y yo creo que es una muy buena manera que se puede entrar la información a una persona que la necesita. Y sobre todo, suscribiros al canal, le dais a la campanilla sin que parezca que vibra para que os lleguen las notificaciones. Sí. Y a veces me decís, es que no llegan las notificaciones. Os digo, en Caja de Pandora hacen muchos vídeos en directo. YouTube solo notifica 3 vídeos al día y los elige él. Entonces, si se hace ese día 5 vídeos, a lo mejor hay 2 que se quedan sin notificar. Lo digo porque le hemos preguntado directamente a YouTube, porque no entendíamos por qué no nos llegaban las notificaciones. Okay. Y después de 3 meses nos han contestado, 3 meses. 3 meses nos han contestado. Ahora sabemos por qué a veces no llegan las notificaciones. Y es por eso, máximo 3 vídeos al día. Entonces, familia, por las veces que me dicen muchas veces, es que YouTube no ha avisado. Hoy sí ha avisado por eso. Gracias. Okay. Jan. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto en virtual o en real. Ahí está. Pues venga, hasta ahora. Y conmigo, bueno, a las 8 vuelvo a tener un vídeo y creo que ahora Iván va a empezar a hacer un vídeo de aquí un ratito. Ok. Vale, un abrazo a todos. Chao.